teníamos pendiente esta transmisión en vivo para hablar sobre la intervención psicológica para la dependencia emocional. Esto está dirigido especialmente para, pues, principalmente para psicólogos, pero también lo pueden escuchar psicopedagogos, docentes, pedagogos y, bueno, el personal de la salud y de la educación que permita de alguna manera pues entender y trabajar con este tema. Voy a hablar sobre la intervención y también esta parte de la dependencia emocional, que si mal no recuerdo en el 2022 hicimos una transmisión en vivo que tenía que ver con este tema. Entonces, si por ahí tienen dudas específicamente de qué es, cómo trabajarlo, qué manejar, pues se va a hacer especial, se hizo, perdón, la grabación en esa ocasión, así para que se vayan directamente al canal de YouTube y ahí puedan verificar pues todos estos puntos, ¿no? Que se tienen ahí y digan, bueno, cuáles son las recomendaciones ya como persona que padece la dependencia emocional. En este caso, vamos a hablar sobre la intervención psicológica, por eso menciono que está más dirigida a psicólogos que están formándose o que están conociendo y preparándose más para la intervención con sus pacientes. Pero bueno, no está de más escucharlo, quienes tenemos un público muy amplio y un público en general, entonces quienes lo quieran compartir, pues ahí está. Mi nombre es Ángeles Gutiérrez, soy psicóloga clínica. El día de hoy vamos a trabajar sobre el tema de la dependencia emocional y la intervención psicológica. Para esto es importante comentarles el por qué elegí el tema. Parte de la dependencia emocional es una de las demandas psicológicas que vienen implícitamente en el paciente. Es decir, que el paciente tiene una dificultad para poder identificarlo, no lo conoce, o sea, el paciente no ubica que es dependiente emocionalmente, viene a lo mejor por otro motivo a la terapia. A veces te dice que porque acaba de terminar con la pareja o porque no sabe cómo independizarse de la familia, y varias cuestiones que hacen que él no lo tengan en cuenta. Pero conforme va llegando las sesiones y se va haciendo un trabajo psicológico, se puede uno dar cuenta que el paciente tiene rasgos de dependencia emocional o que es un dependiente emocional. ¿Cómo lo vamos a poder identificar? Bueno, primero es valioso reconocer o tratar que la dependencia emocional puede ser parte de un trastorno de personalidad dirigido hacia esa línea o puede ser también una adicción, ¿no? Como una cosa necesaria que se requiere más que un trastorno. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso, pero bueno, al entender que una persona es dependiente emocional, es que no se mira solo, depende de personas para poder hacer cosas, ya sea laborales, financieras, de pareja, requiere tener una compañía, de lo contrario, pues es mucho el miedo a la soledad, el miedo a mirarse solo completamente. Entonces se vuelve una necesidad exhaustiva el tener a alguien que le pueda apoyar o complementar ciertas áreas. Entonces, pues bueno, hay varios factores causales de la dependencia emocional. Muchos de estos vienen dirigidos, pues depende mucho de la edad del paciente, pero bueno, si llegan pacientes de 30, 40, 50, 30, 20 y tantos años a consulta y te pide que lo apoyes a poder superar ciertas cuestiones, te vas a dar cuenta que hay inseguridad, que hay falta de límites hacia otras personas, que le cuesta trabajo decir que no, que le cuesta trabajo estar solo o sola, cuando a lo mejor hay personas que pueden salir de casa, no pueden mirarse así. Y entonces todo eso empieza a generar rasgos de dependencia emocional. Cuando esto se empieza a mirar o se empieza a sentir, las personas empiezan a considerarse insuficientes, tienen sensaciones de tristeza, de vacío, y bueno, por eso buscan la terapia para trabajar esa emoción. Pero básicamente tiene que ver con el tema de rasgos de inseguridad y de dependencia. Por eso les decía que hay razones causales, o sea, si hay una causa, también son personas que les cuesta mucho trabajo la validación, o sea, tienen que estar siempre validados. La opinión de otros siempre tiene que ser positiva para que entonces uno pueda decir, ah, entonces hago suficientemente bien en mi trabajo, soy suficiente madre, soy suficiente empleada, o sea, buscan como mucho esa validación.
De lo contrario, no pueden hacer cosas completamente por sí solas porque requieren que alguien le valide para que entonces diga, ah, sí lo hice bien o diga, sí estoy bien y me siento satisfecho. En el momento que reciban comentarios negativos de su persona, entonces se vienen para abajo y entonces vienen sensaciones y emociones desagradables que viene justamente el diagnóstico de la dependencia emocional. Dependen emocionalmente de otras personas. Bienvenida, Sandra Calderón. Muy buenas tardes, aquí estamos. Entonces, parte de la intervención psicológica como psicólogos para personas o pacientes que tienen este diagnóstico, es importante primero analizar dos puntos, la autonomía y la intimidad. Por lo general, también va a depender, aquí hago un paréntesis antes de pasar a estos dos términos, por lo general las personas vienen a terapia sin saber qué se va a trabajar. Yo te diría como psicóloga que lo primero que debes de hacer para generar un lazo de confianza con tu paciente es plantearle tu propuesta de intervención. Sé que depende de los enfoques psicológicos, o sea, puede ser, en este caso yo me manejo en un enfoque cognitivo-conductual, pero puede haber psicoanalista, puede haber humanista, puede haber, que es el gestal, que es el humanista. O sea, hay diferentes enfoques, depende del enfoque cómo se trabaja, pero también considero que le tienes que poner mucho de ti, ¿no? O sea, toda esta cuestión del trabajo psicológico y del trabajo del terapeuta, pues no solamente es una cuestión de una receta de cocina, no es yo solamente aplico lo que leí, también tienes que poner de ti porque tienes que analizar al paciente, leerlo muy bien en todos sus lenguajes que pueden ser gestuales, verbales, inconscientes, y tratar de que se sienta en confianza. Si tú llegas automáticamente a solo escuchar, no devolver nada, no plantearle a lo mejor esta propuesta de intervención, pues son pacientes que, o una de dos, ya han estado en terapia y conocen el proceso y no tienen ningún problema, o hay quienes apenas están iniciando un proceso terapéutico y que desconocen completamente cómo es el trabajo. Se pueden basar muchas veces los pacientes en las películas, se pueden basar en lo que escuchan de otros pacientes o amigos o compañeros que han ido a terapia, pero no es lo mismo. Cada terapeuta y cada enfoque es diferente y se va a dar de una manera diferente. Lo que sí tiene que existir en el vínculo paciente-terapeuta debe de ser la comunicación, la escucha activa y la confianza. Si el paciente se siente cómodo en el consultorio para saber que está poniendo su vida íntima o inconsciente en la otra persona que es el especialista, entonces ya la hiciste como terapeuta porque vas a darte cuenta que tu paciente no tiene ningún tema ni ningún temor para poder expresar sus situaciones, sus emociones. Pero si no le brindas esa confianza, pues pasa mucho el tema de que los pacientes se van, no les agradó y bueno, obviamente tú también como terapeuta, pues tienes una baja de pacientes y sería importante que analices por qué hay esa baja de pacientes, qué pasó, qué hiciste para que a lo mejor el paciente no se sintiera cómodo. Yo puedo decirte que dentro del trabajo que yo aplico, que yo hago, pues todos los pacientes hasta ahorita se han sentido muy cómodos, veo que les gusta, tienen avances, claro, y también van a tener citas o sesiones donde hay confrontación, no todo es bello y color de rosa. Yo les anticipo todo eso para que estén preparados a cualquier cita o sesión que pueda ser difícil porque hay sesiones que no están preparados para tener y que van a venir muy desbordados o que van a salir incluso muy desbordados. Parte de la terapia psicológica es que no todo, o sea, la terapia no tiene que estar idealizada en creer que porque vas a terapia entonces siempre sales relajado o ya tuviste tu espacio para salir bien. No, o sea, va a moverte muchas cosas. Habrá veces que vas a salir tranquilamente y habrá veces en las que vas a sentir sentimientos muy incómodos y hasta de mal humor vas a salir de la terapia, pero porque te movieron cosas, porque seguramente escarbaste muy en el fondo todas estas cosas y elementos que no habías hablado en mucho tiempo o que las hablabas en tu diálogo interno, pero que no es lo mismo que te diga otra persona, un especialista, su opinión terapéutica, su opinión profesional o las recomendaciones profesionales. Entonces, bueno, ya hablando de esto, vuelvo a repetir, depende de los enfoques, pero en este caso yo te diría como terapeuta
que si estás recibiendo pacientes y de repente pues no sabes cómo llevar a cabo este proceso, pues sabes que primero es la entrevista y en la entrevista hagas este diálogo de decirle cuál es la propuesta de intervención. Si tienes muy buen ojo clínico, si tienes muy buena experiencia a nivel clínica, vas a saber muy bien desde la primera cita qué es lo que se va a trabajar. Muchas veces ya desde ahí identificas, vuelvo a repetir, si hay dependencia emocional, si viene algún trastorno a lo mejor de personalidad, si viene con problemas de egocentrismo, narcisismo, que es parte de los trastornos de personalidad, si a lo mejor es una persona impaciente o que tiene algún trastorno obsesivo compulsivo, si es una persona que está pasando por un proceso de duelo o que su infancia fue muy dura y le costó mucho trabajo sanar a estas alturas de la vida y que si es un adulto con una inmadurez emocional. Y bueno, debemos de saber que los adultos también presentamos esa inmadurez emocional, probablemente porque en ciertas etapas de nuestra vida pues se fueron dando de una manera tan rápida, tan avanzada que no te permitieron sanar cosas. Se me ocurre, por poner un ejemplo, personas que vienen de pues de que trabajan muy chicos, a lo mejor trabajaron a sus 14, 15 años, ya no acabaron la escuela, pero sabemos que entre sus 14, 15 años en adelante todavía se sigue formando el cerebro, sigue madurando estos procesos cognitivos y obviamente pues si no está ese proceso de madurez, te vas a trabajar y empiezas a aprender otras cosas, a adquirir quizás sentimientos de responsabilidad, otro tipo de cuestiones que cuando ya cumples la mayoría de edad o cuando ya cumples, sí, una edad más grande, lo que genera o lo que sucede es que empieza a haber pues una serie de situaciones pues que pareciera que no maduraste lo suficiente a cierta edad, ¿no? O sea, empieza uno a mirar y decir, ¿cómo a mis 30 y tantos años todavía no logro pasar por estas? ¿O cómo a mis tantos años de edad no logro todavía mejorar esta etapa de mi vida? Y demás, ¿no? Muchas otras cosas. Entonces, todo esto va a afectar si vienen etapas que se aceleran muy rápido y que no se maduraron lo suficiente. Por eso hay adultos que tienen esa inmadurez emocional. Y todos lo podemos pasar en diferentes matices, pero seguramente lo tenemos. Y bueno, para esto tiene que ver mucho con la dependencia emocional. Si hay inmadurez emocional, estamos hablando de que no hay control de emociones, de impulsos, no hay una racionalización. Es más fácil echar la culpa a otros, es más fácil mirar lo que otros pueden hacer que hacerlo uno mismo. Y bueno, pues esto habla también de cómo a nivel emocional pues pasas por etapas en las que ya como un adulto autosuficiente e independiente tendrías que lograr. Al no lograr esto se vuelve también una dependencia emocional. Entonces la dependencia emocional es el miedo al abandono, el miedo a hacer cosas solo, el miedo a que todo lo que tenga que ver con autonomía se rechace. Hablando de independencia, es decir, que te puedas ir de la casa de tus papás, hablando del trabajo, hablando de estar sano a nivel financiero, por ejemplo, no económico, que tú digas yo puedo hacer esto por mí. Entonces, personas que padecen de dependencia emocional, esto jamás lo van a pensar, jamás, al contrario, va a ser muy cómodo para pacientes de esta índole, de esta característica, vivir a expensas, llamémosle así, de otros, que le ayuden a poner una perilla en la puerta, que le ayuden a hacer, ahorrar, por ejemplo, que le ayuden a hacer la comida, que le ayuden a poner incluso a tomar decisiones ya en la etapa familiar, en la etapa marital, tomar decisiones como pareja, porque eso también puede pasar. Puedes seguir haciendo tu vida como adulto. Esto no estoy diciendo que es un adulto que vive solo. Puedes ya haber hecho tu vida, tener tus hijos, tu pareja, pero probablemente pidas opinión a tu mamá y decirle, oye, ya será el momento para tener hijos, ya será el momento, mamá, para que vayamos de viaje. Date cuenta que este tipo de cosas están hablando de una dependencia emocional muy cañona de los hijos hacia los padres, por poner este ejemplo, que no tendría por qué involucrarse la mamá ante estas decisiones. O vienen ejemplos como a qué escuela puedo meter a mi hijo, mamá, tú nos educaste muy bien, papá nos educaste muy bien, yo pienso esto con mis hijos, pero mejor dame tu opinión. ¿Y qué pasa? Pues obviamente se vuelve dependiente
y haces que la relación marital, la familia se excluya. O sea, tu pareja la estás excluyendo de decisiones que puedes tomar tú por ser independiente. Entonces, dentro del trabajo terapéutico, todos los psicólogos tendríamos que tomar en cuenta principal, ahorita ya les dije cómo, que es proponerles, explicarles qué van a hacer, qué van a trabajar y tener una muy buena observación y buen ojo clínico para identificar todo esto. Para que avancemos antes de otras cosas, porque va a haber pacientes que vengan mezclados entre dependencia emocional con algún trastorno, por ejemplo, obsesivo compulsivo, se me ocurre, no podemos avanzar en el trastorno obsesivo compulsivo si no avanzamos en la dependencia emocional, por poner un ejemplo. Entonces, siempre váyanse desde lo más pareciera simple a lo más complejo, pero no es simple. De hecho, la dependencia emocional es algo mucho más difícil que el trastorno obsesivo compulsivo porque es algo muy anímico, muy interno. Entonces, cuando tú vas a trabajar y a intervenir terapéuticamente con un paciente desde esos puntos, ¿qué sucede? Pues un psicólogo lo que hace es trabajar lo exterior, lo que más se ve. Pues el paciente que viene aquí por obsesión y compulsión de la higiene, voy a dejarle que ya no se lave las manos las 10 veces en el día, sino que lo haga 3 o lo haga 5, se me ocurre. Estamos empezando por lo más externo y no podemos empezar desde ahí, tenemos que empezar desde lo más profundo, que sería la dependencia emocional. Trabajar con ese paciente y lograr identificar si esa dependencia surge desde qué edad, ¿no? Ubicar ese punto y los dos términos que les decía hace un momento, que es autonomía e intimidad. Para trabajar la dependencia emocional, ¿por qué tendríamos que ver la autonomía? Porque hay que identificar hasta qué punto el paciente tiene grado de autonomía en todas las áreas de su entorno. Puede ser a nivel de autocuidado, como es higiene, alimentación, todo lo que son necesidades básicas, dormir, salud, que puede ser qué tanto se atiende cuando está enfermo o qué tanto se deja solo cuando está enfermo. Y todas estas cuestiones hablando desde ese autocuidado y ese cuidado personal, desde las reacciones fisiológicas. Entonces ahí estamos hablando de autonomía en esa línea de necesidades básicas. Pero también podemos hablar de autonomía desde la toma de decisiones en el día a día. Por ejemplo, que tome, no sé, que porque iba al camino al trabajo y de repente cerraron una de las líneas de transporte en las que se iba, ¿qué capacidad tiene para resolver por sí solo sin necesidad de recurrir a una persona para decir, oye, cerraron la línea del metro tal y ya no sé qué hacer, dime dónde me voy? Si te das cuenta a qué nivel de autonomía me voy. Bueno, otro nivel de autonomía que tienes que identificar es en cuanto a la pareja. Si este adulto tiene una pareja donde pueda tomar decisiones juntos o por sí solo habrá decisiones que tendrá que tomar, si lo hace o si totalmente depende de lo que diga la otra persona. Otro nivel de autonomía que se tiene que analizar es el nivel de funciones en el hábito, son los hábitos diarios, responsabilidades y uso y desuso de cosas, por ejemplo, tender la cama, lavar los trastes, cocinarte, tener tu ropa limpia, ¿no? Todas estas cuestiones que incluso tienen que ver con el aseo del cuarto, de la habitación, te va a permitir saber qué tan independiente eres y por tanto pues tener un nivel de autonomía suficiente para que puedas estar de acuerdo a tu edad. Obviamente si estamos hablando que un niño de 7 años es dependiente de la mamá, por supuesto que lo va a hacer, pero también hay que ver hasta qué nivel de salud o de qué nivel se vuelve sana esa independencia. Ahora, la dependencia, debemos de reconocer que todos los seres humanos somos naturalmente dependientes. Si tú te das cuenta, todos los seres vivos por lo general cuando nacen, llámese algún chimpancé, llámese algún caballo, vaca, lo que sea, no es que necesite de la mamá. O sea, inmediatamente nace casi casi un caballo, una vaca, lo que sea, un becerrito, lo que sea, inmediatamente camina. O sea, le cuesta trabajo, pero básicamente ya camino. Un ser humano no. Un ser humano lo que hace es depender mucho de la mamá. Un bebé si lo deja solo, por supuesto, muere.
necesita ser alimentado, ser cuidado, apapachado. O sea, requerimos una serie de funciones del exterior y de variables del exterior para poder desarrollarnos, incluso para desarrollar un buen lenguaje, ¿no? Para desarrollar, aparte del lenguaje, pues una buena dinámica, llamémosle así, que permita tener más claridad de lo que podemos ir logrando como seres humanos. Entonces, necesitamos demasiado apoyo. El alimentarnos también es parte necesaria. Entonces, un ser humano, sí, no puede ser autónomo por naturaleza, necesita del otro. Pero sí es importante entender que esa dependencia al inicio, en los primeros años de vida, y conforme vamos avanzando, tiene que ir soltándose esa dependencia, va a ser, vamos a llamarle como vertical, ¿no? Entonces esa dependencia es vertical, es decir, que hay una persona arriba que pues te va a ayudar a alimentarte, a tener todo lo que se necesita, educación, alimento, vestido y demás, adecuado para que tú aprendas de ello. Pero en algún momento mientras vas creciendo, esto empieza o tendría que empatarse y que equilibrarse. Y ahí tendría que existir un punto donde se dice que ya como adolescente, como niño de cierta edad, pues esa dependencia ya no tiene que ser forzosa, porque ya aprendiste a hablar, a comunicarte, a compartir gustos, disgustos, a saber resolver, o eso es lo que se esperaría. Por eso yo en la terapia siempre le digo a los papás, mis pacientes, que es importante que a los niños los dejen hacer cosas por sí solos también, porque si todo les resolvemos, entonces volvemos dependientes a los niños y para hacerlos adultos dependientes. Entonces yo pensaría que la educación mexicana se basa mucho en hacer, hijos o niños dependientes de la persona, dependientes del padre. No estamos preparados como sociedad a soltarlos como en otros países que pues ya a los 16, 18 años ellos ya son totalmente independientes, tienen que tener hasta su carro o si no irse a rentar, vivir en otro lugar, pero aquí no, se les prepara para depender de los padres, no para ser autosuficientes. Entonces, parte de todo esto se requiere trabajar. Por eso, hablando de la autonomía, como terapeuta tienes que identificar todos estos puntos de tu paciente. Hablando de intimidad, pues bueno, en la intimidad estaríamos preparando qué tanto el paciente tiene esta capacidad para resolver cosas desde la misma dinámica interna. Es decir, hablando desde sus propias emociones, qué capacidad de autocontrol tiene para manejar sus emociones, su enojo, su angustia, su tristeza, el nerviosismo. Entonces, si estos dos puntos el paciente los tiene estables, pues bueno, obviamente no hay dependencia emocional ahí, pero si las presenta de alguna u otra manera es probable que en ciertos rasgos el paciente presente dependencia emocional. Y tendrías que identificar ese punto para hacérselo consciente a tu paciente y decirle, oye, ¿no has notado que de repente requieres de la validación del otro, requieres mucho de que otros te aprueben? Entonces a eso se le llama depender emocionalmente de los demás. Así que tienes rasgos de dependencia emocional que tenemos que estar trabajando porque eso no te va a permitir independizarte de esta relación tóxica por la cual estás viniendo. ¿Vale? Entonces, ojo con esto bien importante que acabo de decir, porque esta frase, que es un ejemplo, te da un panorama muy amplio de decir, sí es cierto, yo empiezo por otros puntos que a lo mejor, por supuesto, son valiosos e importantes, pero que no se tiene que trabajar desde ahí, sino que hay que conocer la génesis del problema, por así decirlo, o lo que esté desencadenando pues esta situación. Bueno, ya les comenté sobre la autonomía y la intimidad. Ahora quiero decirles que la intimidad se relaciona en dos palabras importantes, que ahorita la mencioné, la autorregulación y la correlación. En la autorregulación es la capacidad que tengo de tener control propio, de lo que sea, de pensamientos, de ideas, de emociones, y que aquí se mete o se involucra una palabra que le llamo yo asertividad, porque no es que te controles, o sea, una cosa es decir la palabra autocontrol, es decir, que sepas en qué momento, modo, tiempo, lugar puedes actuar de determinada manera, pero no significa que te censures, porque muchas personas a veces piensan que autocontrol es que no digas nada, te quedes callada,
te guardes tus emociones y los sentimientos, y no es el punto. El punto de autocontrol es que hay personas, y ustedes seguramente lo han de conocer, hay personas que cuando están a lo mejor muy enojadas, pueden aventar las cosas, pegar los objetos, tirarlas, gritar, levantar el tono, quizás ser un poco más agresivos, señalar a lo mejor verbalmente cosas que pueden herir a la otra persona. Y aquí que está manifestando un enojo, pero no se trata de que el autocontrol te censures el enojo. Puedes sentir el enojo, pero sí debes de mirar si estás haciendo daño a los objetos, si estás haciendo daño a la persona que realmente le estás expresando tu molestia, o si es mejor en ese momento quedarte callado y quedarte callada, pero que en algún punto lo vas a hablar, ya sea al finalizar ese día o mañana, no puede pasar mucho tiempo tampoco, porque entonces sí se hablaría de que ya estás haciendo consciente ciertas cosas, como, o sea, si tú lo dejas pasar es, ya hiciste consciente cosas, pero ya no las quisiste hablar por algo, ¿sale? Entonces, también no se puede llevar mucho tiempo, pero sí se vale esperar un par de minutos, vuelvo a repetir, a lo mejor por máximo un día, para tranquilizarse y hablarlo de mejor manera para evitar esa actitud. Ese es autocontrol, la capacidad de saber qué decir, cómo, cuándo y cómo expresarlo sin afectar a terceros, ¿vale? Y la correlación es la manera en la que nos relacionamos con los demás. O sea, qué tanta capacidad tengo yo para poder tener una buena relación con mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis colegas, mis vecinos. Si yo empiezo a tener dificultad con diferentes etapas, perdón, diferentes personas que ahorita mencioné, llámese el trabajo, llámese los vecinos, pues entonces está pasando que ahí no son, los demás no son el problema. Yo estoy siendo el problema porque está pasando algo que a lo mejor yo estoy haciendo que no me doy cuenta y que está afectando completamente mi relación con los demás, pero no me percato de eso. Entonces, la correlación es la manera en la que te desenvuelves con el entorno emocionalmente. Por tanto, hablando de estos puntos sobre autorregulación, correlación, esto tiene que ver con la intimidad. Lo que decía, que tanta capacidad tiene el paciente para poder comprenderse, dialogar en sí mismo y regularse. Bueno, ahora, ¿cuáles van a ser cuáles van a ser las técnicas para poder trabajar este punto de la dependencia emocional? Pues bueno, principalmente ya ahorita segmenté algunas áreas que esas se tienen que analizar. Obviamente todo esto te lleva para unas 4 sesiones probablemente, o hasta o una menos, de 3 a 4 sesiones te lleva todo este trabajo, identificar, hacer consciente al paciente y demás. Y ya posterior, pues ya tendrías que verificar las técnicas, ¿vale? En el enfoque cognitivo-conductual se trabaja mucho role-playing, dependerá mucho también del tipo de paciente, porque yo no aplico todas las técnicas con todos los pacientes, ¿no? O sea, hay pacientes a quien se puede trabajar así, hay quienes no, porque a lo mejor les puede parecer absurdo, no sé, cosillas que puedan todavía tener como resistencias y que en lugar de ayudarlo, pues afecta o perjudica un poco la dinámica, ¿no? Entonces, es importante aplicar más bien las técnicas que ustedes consideren que son adecuadas para el paciente. Yo les voy a mencionar algunas. Role playing es una técnica que permite ponerte en los zapatos del otro. Si en algún momento tu paciente te comparte, te platica que se sintió muy mal porque su pareja no le ayudó a llevar a los hijos a la escuela y no puede ser posible, ¿no? Que lo haga todo. Y de ahí empiezas a escuchar que probablemente pareciera, ¿cómo llamarlo? Como una injusticia de las funciones, pero conforme te va platicando más el paciente descubres que no es una inequidad de las funciones, sino que más bien la pareja de esa persona ya había acordado que así iba a ser, pero se siente abandonada y se siente sola por hacerlo sola. Y entonces lo menciona como si fuera algo terrible y obviamente la afecta emocionalmente. Tomando en cuenta esto, entonces podríamos aplicar un role playing, decirle, bueno, vamos a hacer un ejercicio, tú como mi paciente vas a hacer el papel de tu esposo, de tu pareja, y vas a decir qué es lo que podría explicarte a ti cuando tú le reclames, ¿no? O sea, es como un diálogo que se pueden estar haciendo y obviamente el paciente, eso me encanta porque llega un punto donde terminan diciendo cosas que saben que la otra persona puede decir. Incluso terminan diciendo, es que sí me ayuda,
pero yo no quiero hacerlo sola. Cambia mucho a cuando al inicio terminan diciendo es que yo estoy sola, no es posible, y obviamente se escudan, esos son mecanismos de defensa donde se van escudando de lo que no les agradaría aceptar. Entonces, esa técnica es muy, muy buena. Otra de las técnicas puede ser la de persuasión. En este punto van a haber 5 líneas que podemos tomar en cuenta. La primera va a ser el analizar y el llevar en la lógica el proceso que el paciente esté considerando como necesario. Vamos a poner ahora el ejemplo de una persona que quiere alejarse de su pareja porque ya terminaron 10 veces, porque ya llevan muchos años así, porque ya se dieron cuenta que es una relación muy difícil, muy conflictiva y tóxica. Y de repente pues es dependiente emocionalmente esa persona porque no se pueden dejar, algo pareciera que se complementan, pero que no pueden dejar de hacer. Entonces, en este ejemplo, para hacer la persuasión, la técnica de persuasión, sería importante tomar el ejemplo y decir, bueno, a ver, vamos a analizar un punto desde lo lógico, no desde la emoción, sino desde lo que sabes, que te han dicho y que tú también lo confirmas, que no te conviene tener esa persona en tu vida. Y entonces viene la persona a enlistar. De preferencia hay que escribirlo para que no se olvide porque vienen muchas cosas, mucha información. Después nos vamos a pasar a reducir lo absurdo, o sea, lo incongruente. Es decir, aquí se le dirá, a ver, ya me dijiste que no te conviene porque es violento, no te conviene porque no te apoya económicamente, porque no está el cuidado de los hijos y porque no hay relación sexual activa, porque no hay proyectos en común. Son 6 puntos que son muy importantes porque para caminar en conjunto como pareja todos esos tienen que estar unificados, pero si no están unificados, ok, vamos a partir de ahí. Posterior a eso, cuéntame cuál sería lo incongruente, es decir, lo que tú te quejas que eso no tiene y que tú estás haciendo o le refuerzas para que siga manteniéndose así. Y entonces ahí viene justamente la reducción de lo absurdo. Empieza a decir, ah, pues yo le termino ayudando a todo o yo le apoyo cuando no quiere hacer nada, yo le digo que yo lo voy a hacer y entonces yo termino haciendo todo, o sea, yo hago todo completamente. Ahí viene otro nivel de conciencia. Nos vamos a pasar al nivel 3, que sería aceptar las consecuencias negativas. Desde este punto le diríamos al paciente, bueno, ya que analizaste estos 2 puntos de la técnica, ahora cuéntame qué consecuencias negativas te trae a ti. Ah, pues me siento sola, vacía, desdichada, no me agrada que mis hijos me vean triste, etcétera, etcétera. Posterior a eso estaríamos hablando ya, bueno, como terapeuta tú tendrías que empezar a evaluar de manera empírica. Es decir, empieza a validar a través de las experiencias que te ha expresado tu paciente y validarle, decirle, bueno, a ver, la vez pasada me dijiste que en esta ocasión sí hiciste esto. O sea, que aquí, paréntesis, a veces llega un punto donde el paciente tiene, por ahí dirían, una brillante idea, ¿no? O una cosa este, grande donde de repente son conscientes y dicen, ya no lo voy a permitir ahora que lo haga. Pero de los 10 años que llevan de casados, eso lo ha hecho 5, ¿no? Pero sí ha pasado. Entonces, ahí es donde tú como terapeuta tienes que tomar en cuenta justamente ese punto que en su momento te lo dijo para que tú le digas, ¿te acuerdas aquella vez que me dijiste que lo dejaste que él hiciera lo que le tocaba? ¿No lo hiciste tú? ¿No le ayudaste? Sí, sí, me acuerdo. Ah, bueno, vamos a validar desde ahí. Cuéntame cómo te sentiste, qué hiciste. Ah, pues ese día me sentí muy bien en el momento porque lo hizo, porque me di cuenta que sí me apoyó, porque me di cuenta que soy capaz de expresar mis emociones. Y a lo mejor te dicen, pero después me volví a sentir culpable y volví a regresar a lo mismo. Entonces, esto último que menciona, eso no lo vamos a tomar en cuenta. Porque si tomas en cuenta eso, no podemos validar. Eso más bien va en lo absurdo. Entonces ahí le dirías, bueno, esto último lo vamos a dejar en el segmento de lo absurdo. Ahorita vamos a validar lo empírico. Fíjate que ya lo hiciste una vez. ¿Qué te motivó a hacerlo? No, pues estaba enojada, esto, aquello, ya llevaba mucho tiempo. Perfecto. De ahí nos vamos a analizar las consecuencias positivas y decir, ¿y qué te trajo? Te va a decir el paciente todos los puntos que obtuvo y a partir de ahí entonces le permites decir, pues ahora, esta semana, tienes como trabajo personal
empezar a aplicar esto en cositas chiquitas, las cosas que consideres que no te van a costar tanto trabajo decirle a tu pareja. ¿Qué crees que sea? Ah, pues que recoja la ropa, y que lave los trastes que ocupó, porque todo lo que ocupa lo deja ahí y no lo recoge. Perfecto. Solo 2 cosas. No podemos pedirle al paciente que haga 10 porque sería muy difícil de por sí hacer esas 2 cosas. Estoy segura que le va a costar mucho trabajo. Entonces, una vez que pasa esto, le dirás, tienes ese trabajo personal, lo aplicas y vamos a ver qué tal te funcionó, si lo lograste hacer. Si no lo logras hacer, tampoco te preocupes, pero vamos a verificar aquí juntas o juntos por qué no, ¿ok? Y bueno, ya ahí te estoy dando como terapeuta otra técnica importante, que en este caso cognitivo-conductual es la técnica de persuasión, ya te dije la técnica de role playing, y pues también existen otras que son de autorregistro, es decir, son como, bueno, no es que tú le des un formato a menos que se lo expliques, que le digas, mira, vas a hacer un registro de esto y de esto, cuántas veces le llamas a su teléfono, vamos a suponer que esta persona está en proceso de separación con su pareja y dice que él le está llamando a cada rato, te dice que todo el tiempo la está buscando, entonces dile, bueno, vas a registrar. Si, ¿cuántas veces le llamas más o menos en el día? No, pues le llamo como 20 porque quiero escucharlo y demás. Bueno, como eres muy dependiente emocional de eso, vamos a reducir en lugar de 20 que sean 15. No podemos reducirle a mucho, o sea, tiene que ser paulatinamente el proceso, porque si tú como terapeuta le pides que solo sea 1 o 2, le va a generar ansiedad, la vas a preocupar más, puedes generar y desencadenar otra situación que no existía en el paciente y obviamente eso es contraproducente. Y además, pues va a terminar soltando el proceso porque no va a sentir un grado de satisfacción, es decir, un grado de trabajo personal que diga, wow, lo logré. Al contrario, va a haber mucha frustración. Entonces, bueno, el registro también se puede llevar a cabo. Con esos 3 te puedo dejar un poco más de panorama, algo más completo de lo que puedes estar haciendo como terapeuta para la intervención psicológica de pacientes que tienen dependencia emocional. Quienes estén viéndolo, si tienen alguna duda, algún comentario, háganlo por favor aquí en este momento para que yo lo pueda aclarar. Si no, recuerden compartir la transmisión en vivo, compartir el video. Recuerden que estamos en canal de YouTube para que también ahí busquen cualquier información que tengan ahí perdida y que de repente no se haya podido encontrar en la página de Facebook. Recuerden que estamos activos en TikTok, en Instagram y aquí en Facebook, que es la página principal donde siempre subimos muchísimas cosas. Espero que haya sido de utilidad. Recuerden que trabajo con supervisión de casos clínicos para los psicólogos o terapeutas que busquen tener un apoyo más allá para tratar algún caso específico. Aquí estoy a la orden de cualquier situación que ustedes quieran trabajar. Esto sí, de la supervisión de casos sí es específicamente para psicólogos. Y bueno, a veces me dicen qué tipo de enfoque tienes, ya lo saben, que es la terapia cognitivo-conductual. Pero también llega un punto donde me dicen que cómo es el manejo, pues bueno, es una sesión de 45 minutos. Y bueno, quienes estén interesados me mandan información porque en la supervisión de casos siempre doy material, o sea, puedo darles algún libro que tengan que leer, les pido que, o sea, sí hay mucho, mucho, mucho trabajo que les va a ayudar bastante, ¿sale? Muy bien, pues gracias a ustedes, muchas gracias por tus comentarios, Sandra Calderón, qué bueno que estuvo muy claro y que no hubo ninguna duda. Y Miguel dice que sí mencioné sobre la dependencia confundida como muestra de amor. No, fíjate que hoy el tema fue más específico a la intervención de casos, es decir, como terapeuta, cómo trabajar la dependencia emocional para psicólogos que nos puedan ver y que de repente requieran un trabajo por este estilo. No hablé tanto de la dependencia confundida como muestra de amor. Sin embargo, te voy a dejar ahorita el link de aquella vez que di una transmisión en vivo de dependencia emocional, que ahí sí hablé un poquito de eso. Si te sirve, me avisas y si no, nos dejas el comentario y podemos hacer una transmisión en vivo de eso, ¿vale? Cuídense mucho, les agradezco mucho sus comentarios, me dio mucho gusto verlos y estamos en contacto. Esperanza Ochoa, gracias por tu dedicación y compromiso, muy explícito el contenido. Qué bueno, Esperanza, muchas gracias a ti.
Y gracias, Miguel. Entonces, pues que tengan excelente día. Y bueno, pues aquí está ya la transmisión en vivo. Esta es la de ayer, ¿eh? La que teníamos que haber dado ayer. Nos vemos el siguiente jueves. Recuerden que todo este mes es de especialmente como para trabajo terapéutico, para psicólogos, psicopedagogos que por ahí requieran trabajar más esto. Y nos vemos por allá la próxima semana. Cuídense mucho, que estén muy bien. Feliz viernes, disfrútenlo mucho.